Colombianos, el presidente Gustavo Petro le respondió a uno de los comandantes del ELN sobre esos ataques políticos que ahora se están haciendo a través de medios de comunicación que llaman mucho la atención porque, por ejemplo, la revista Semana y todos estos medios de extrema derecha que se dedican a decir que Petro es un aliado de los bandidos y aliado de las guerrillas y del ELN y demás, pues ahora utilizan a los comandantes de estas guerrillas como el ELN, como Antonio García, para lanzar ataques políticos al presidente y haciéndoles entrevistas como si fueran mansas palomas y tuviésemos que creerles todo lo que dicen y fuesen, como lo decía yo en otro video, interlocutores válidos en el debate político y mediático de Colombia. Y así los están mostrando porque son capaces en la prensa de mostrar, como lo han hecho en la historia periodística de este país, a bandidos, a criminales de lesa humanidad como mansas palomas simplemente por intereses políticos, que es lo que hoy está sucediendo. Entonces Petro respondió ante eso y lanzó mensajes, entre esos revelando lo que muchos ya sabemos, que el ELN ha comprado y sobornado a miembros de la Guardia Venezolana para estar o para garantizar su estancia en territorio venezolano, pero también estos ataques del comandante del ELN usando como puente a medios de comunicación que se prestan para eso, como la revista Semana, dan cuenta de los golpes que viene dando el gobierno nacional en contra de esa guerrilla. Golpes que en las últimas horas han sido contundentes. En una sola operación que se desarrolló en varias ciudades del país, entre esos Cúcuta, lograron desarticular toda una banda aliada del ELN, 17 capturas. En enfrentamientos se entregaron 4 del ELN, entre otros hechos, entre esos trabajando con la DEA, el gobierno de Petro, para desarticular también al tren de Aragua que viene desde Venezuela y que Duque los dejó entrar tranquilamente a nuestro país. Pero antes de pasar a todo eso, quería mostrarles este mensaje que enviaba el Centro Democrático, que me parece lo más cínico que he visto en la política de este país. Una tal diputada del Cesar, que se llama Claudia Margarita Zuleta, decía lo siguiente: nada representa mejor el fracaso de la paz total que la denominada capital de la paz de Gustavo Petro. Así denominó el presidente de la República al Catatumbo, al mismo tiempo que convocaba y promovía la realización de asambleas de organizaciones cocaleras. Mire lo que decía esta señora en un evento del Centro Democrático. Nada representa mejor el fracaso de la paz total que la denominada capital de la paz de Gustavo Petro. Así denominó el presidente de la República a El Catatumbo, al mismo tiempo que hace un tiempo en ese lugar convocaba y promovía la realización de asambleas de organizaciones cocaleras. Claro, porque con ellos es que hay que trabajar con los campesinos. ¿Acaso que los campesinos que son criminales? Ah, claro, es que estamos hablando del uribismo que considera que el campesinado de Colombia, abandonado y violentado por ellos, son criminales. Por esos mismos tiempos, denominó al corredor minero del Cesar como corredor de la vida. El único resultado de esas eufemísticas denominaciones es que en el primer caso, en el de la capital de la paz, hoy más de 53.000 ciudadanos han sido forzosamente desplazados por la violencia. Y en el segundo caso, el del corredor de la vida, su obstinación por impedir el desarrollo de los proyectos mineros ha dejado a más de 7.000 personas desempleadas y multimillonarias pérdidas para las personas y para las entidades territoriales. Precandidatos presidenciales, el evento del uribismo que estaban haciendo en la costa. Pero vean lo que dice el uribismo, porque esto es un cinismo puro y duro, porque para el Catatumbo nunca direccionaron nada, nunca hicieron algo para trabajar con el campesinado que lamentablemente por el abandono estatal de estos gobiernos y la destrucción del campo quedó en manos de criminales y la única manera de subsistir era cultivar esta hoja. Cuando salían a manifestarse por esos temas y para buscar oportunidades los acusaban de guerrilleros como lo hizo Álvaro Uribe en su momento, los campesinos lo decían en los medios, Uribe nos está acusando de guerrilleros. Nunca fueron por el Catatumbo, nunca hicieron nada para cambiar las condiciones materiales y estructurales de nuestra región. Es más, ahora el gobierno de Petro es el único que está llegando allá. Hace algunas semanas yo les contaba a ustedes que me sorprendía de una noticia de la Agencia Nacional de Tierras llegando a formalizar tierras en veredas de mi municipio donde jamás el Estado llegaba ni por asomo. Por allá no iba nadie del Estado, de ningún gobierno, ni les interesaba. Lo único que eran los
mandatarios locales, la alcaldía que medio enviaba una maquinaria amarilla porque llegaba a un acuerdo con la comunidad. De resto por allá nadie se aparecía y me sorprendió cuando 2 de esas veredas aparecieron en las noticias de la Agencia Nacional de Tierras. La Universidad del Catatumbo, que inicia su proceso, que ha tenido un montón de trabas, como siempre, como todo en este país, pero inicia su proceso. La apertura de la frontera y muchísimas otras cosas que siguen llegando poco a poco al territorio después de décadas o de la historia del abandono al Catatumbo, para que me vengan a vender estos cuentos y venderse ahora como salvadores. Hágame el favor. Pero entonces la revista Semana sacaba en estos días una entrevista a Antonio García, comandante del ELN, donde titulaban: Antonio García se va contra el gobierno Petro, lo acusa de proteger las disidencias y responde si va a defender a Maduro. 10 frases impactantes. Entonces mostraban una entrevista donde este señor hacía política contra el presidente, sirviéndole o fungiendo como un estratega político básicamente del uribismo y de la extrema derecha en Colombia de cara a las elecciones del 2026. Miren que todo esto está pasando en año preelectoral, donde se le puede dar un impulso o un esquema de manipulación política para la extrema derecha, vendiéndose como salvadores o como los que nos vienen a libertar de todo esto que está pasando con grupos como el ELN. Siempre pasa lo mismo, ya eso es algo repetitivo en la historia de este país y todos lo saben, y pues los medios de comunicación dándole voz y lugar y espacio a este grupo criminal de lesa humanidad que es el ELN, que comete crímenes de lesa humanidad, para que lancen ataques políticos. Ya no les parece lo peor, atroces, ya no luchan contra ellos, sino que les dan espacio para que hagan política contra Petro y defiendan las posiciones del uribismo y de la extrema derecha. Pues ante eso el presidente respondió de la siguiente forma: puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea. Muchos revolucionarios han muerto bajo las balas del ELN, pero la historia es la historia y no perdona. La nueva generación del ELN decidió manchar la bandera del ELN con la blanca y ya no la entiende, no sabe qué significa. Rojo y negro significa libertad o muerte, y las mafias son la esclavitud contra el pueblo. Ustedes permitieron que los traquetos levanten la bandera rojinegra y no les importó la sotana de Camilo Torres Restrepo, que aún guardo. La volveré patrimonio nacional y estará en la sala de la revolución de la Casa de Nariño, donde espero el pueblo llegue. Asociados a los peores traquetos, ustedes usaron sus métodos, asesinaron al campesinado o al campesino, les quitaron sus tierras, los desplazaron por decenas de miles, compran al oficial para que no los ataquen, compran al de la Guardia Venezolana, lo dice Petro directamente, para no liberar al pueblo, sino para esclavizarlo en asocio con sus compinches de los carteles mexicanos, que también asesinan a su propio pueblo. Acá el presidente habla sobre un tema que todos sabemos que funge así, funciona así, y que todos estos grupos ilegales han hecho a lo largo de toda su historia. Comprar funcionarios, comprar políticos, comprar guardias, comprar policías, comprar militares, generales, todo eso ha pasado en Colombia y ahora el presidente lo dice sobre Venezuela. ¿Cómo se han logrado afianzar en Venezuela comprando la Guardia Venezolana? Pero miren que la labor del presidente en su labor diplomática con Venezuela está dando resultados, según el mismo presidente ha revelado. Se han logrado desarticular campamentos del ELN en territorio venezolano, se ha logrado enfrentar al ELN allá en trabajo conjunto con ese gobierno, y lo que pasaba en gobiernos anteriores era cerrar fronteras, atacar a Venezuela, decir que no había relaciones diplomáticas y permitir que el ELN, a través de la compra de la Guardia Venezolana, se instalara en territorio venezolano, creciera, se afianzaran allá, estuvieran tranquilos, vinieran a Colombia a atacar, a hacer sus fechorías, a mantener sus rutas del narco, y volvían a Venezuela escapando de las autoridades. Y ahora Petro ha logrado que, gracias a la relación diplomática que ha mantenido con Venezuela, se pueda enfrentar de manera mucho más efectiva al ELN y que se logren desarticular. Por eso la reacción de Antonio García, y por eso va a los medios, y por eso los medios le abren los micrófonos para los ataques políticos. Ahí está la gran diferencia. Por eso Petro habla sobre cómo han comprado hasta la Guardia Venezolana, que la fuerza pública colombiana y los políticos ya sabemos cómo es la historia acá y cómo compran a todos estos funcionarios, que espero que en este gobierno, que ya lo hemos visto, pero espero que en este gobierno se desarticule también la corrupción dentro del Estado, que es la que permite que todas esas rutas
del narco funcionen. Dice el presidente de su tráfico, el que hace la EFER clandestina hasta el mismo ELN,